Hola, mi nombre es Emily Batista, soy estudiante de término de la licenciatura Matemática Orientada a la Educación Secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En esta ocasión estoy haciendo este proyecto de video de la asignatura Variables Complejas con el facilitador Juan Toribio Milané, el cual se tratará acerca de integrales reales mediante cortes de ramas. Este se realizará con el fin de crear recursos para personas interesadas en el tema de integración a lo largo de un corte de rama. El desarrollo de este video consta de 4 fases. Primero, la introducción, en el cual veremos el objetivo general, los objetivos específicos y las interrogantes a las que se le estará dando respuesta con este video. Luego estaremos viendo algunos conocimientos previos que hay que tener antes de conocer a profundidad el tema central de esta presentación. Luego en el desarrollo solucionaremos ejercicios propuestos, en específico 3, y concluiremos con una frase motivacional, los recursos utilizados en este y la bibliografía también. Empezando por lo que son los objetivos, el general es evaluar integrales impropias a lo largo de un corte de rama. ¿Cómo desarrollaremos esto? A través de los objetivos específicos, los cuales son recordar y conectar los conocimientos previos acerca de integrales impropias y ramificación. Además, escoger un contorno adecuado para integrales a lo largo de un corte de rama y comprobar y visualizar algunos procesos de los ejercicios usando los software Wolfram Alpha y GeoGebra. Las interrogantes a las que le estaremos dando respuesta en el desarrollo de este video son: ¿cómo puedo evaluar una integral impropia real a través de ramificar a lo largo de un corte de rama? Además, ¿para qué son importantes los contornos sentados? ¿Y cómo se usa el teorema de residuo de Cauchy para evaluar integrales reales impropias a lo largo de un corte de rama? Bien, empezando con lo que son los conocimientos previos, vamos a iniciar visualizando la siguiente imagen, en la cual tenemos un dominio D simplemente conexo, que en su interior se encuentra un contorno C simple y cerrado. Si consideramos una función f que es analítica dentro y sobre este contorno, excepto en las singularidades aisladas finitas que hay dentro de este, que podrían ser 1.500.000, 2, una sola. El punto es que sean finitas y aisladas. Teniendo en cuenta todo esto, podemos utilizar el teorema de residuo de Cauchy cuando tenemos una integral sobre contorno de una función f de z diferencial de z, y este teorema nos dice que esta va a ser igual a 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f de z en las singularidades que estén dentro de este contorno. Pero si podemos observar, aquí tenemos lo que es el residuo de una función en un punto singular. Para en el transcurso de este video vamos a estar utilizando el teorema de residuo en un polo simple, porque los tipos de ejercicios que tenemos vamos a encontrarnos con polos simples, no polos de orden n. Cuando nos enfrentamos a estos casos se usa otra expresión, y de hay videos en el canal que pueden ir a darles un vistazo. Este teorema de residuo en un polo simple lo que nos dice es que si f, una función, tiene un polo simple en z igual a z sub 0, entonces el residuo de la función en ese z sub 0 va a ser igual al límite, cuando z tiende a z sub 0, de z menos z sub 0 por la función f de z. Un método alternativo también para encontrarlo es utilizando que el residuo de f de z en z sub 0 es igual al g de z evaluado en z sub 0 sobre la primera derivada de h evaluada en z sub 0, siendo f de z g de z sobre h de z. Vamos a continuar también tomando en cuenta que la teoría del residuo se presta para trabajar con integrales reales con f de x y f racionales de la forma que encontramos
a continuación y que estaremos detallando una a una. En el primer tipo de integral, que es esta que vemos aquí, se trabaja con lo que es la circunferencia unitaria como contorno, por lo que parametrizando este contorno tendríamos que z es igual a e a la i teta con teta de 0 a 2pi. Entonces de ahí se obtiene que el diferencial de teta va a ser igual al diferencial de z entre i z. También vamos a tener que el coseno va a ser igual a 1/2 por z más el recíproco de z. Y el seno de teta va a ser igual a 1 sobre 2pi de z menos el recíproco de z. Esta equivalencia podemos sustituirlas a encontrarnos en un tipo de integral y así podremos evaluarla y llegar a la solución de esta. El segundo tipo de integral que tenemos aquí se introduce con lo que es el valor principal de Cauchy, la cual dice que si la integral converge, entonces el valor principal de Cauchy de la integral que va a ser de menos infinito hasta infinito de f de x diferencial de x va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral que va desde negativo r hasta r de f de x diferencial de x. Es decir, que el valor principal de Cauchy de una integral de esta forma es igual que el valor de la integral, tomando en cuenta que aunque la integral diverja, podría tener un valor principal de Cauchy. En realidad, de esto no ahondaremos mucho, pero recomiendo otros videos también respecto a este tema que hay en el canal. Cabe destacar que en esta se trabaja con contornos cerrados, que consiste en el intervalo de negativo r a r en el eje x y la semicircunferencia que tenga un radio r lo suficientemente grande para encerrar los polos de la función f de z en el semiplano superior, como se muestra en la figura. En este sentido, un aspecto importante a mencionar es el teorema del comportamiento de las integrales cuando r tiende a infinito, el cual nos dice que si tenemos una función f de z igual a p de z sobre q de z, una función racional, en la cual p de z es de grado n y q de z es de grado m mayor o igual que n más 2. Es decir, que el denominador de f es una potencia de por lo menos 2 más que su numerador. Si también tenemos un contorno C sub r semicircular, donde z sería igual a r por r a la i teta, y teta iría desde 0 a pi, incluyendo ambos extremos, entonces podemos decir que la integral sobre el contorno C sub r de la función f de z diferencial de z tiende a 0 cuando r mayúscula tiende a infinito, cuando el radio tiende a infinito. Otro aspecto importante de las otras dos integrales que nos faltan por ver son integrales de este tipo, en la cual podemos darnos cuenta que las integrales impropias de esta forma se encuentran en las aplicaciones del análisis de Fourier y son precisamente las partes reales e imaginarias de la integral impropia que vemos aquí, que es la integral desde negativo infinito hasta infinito de una función f de x por e a la i alfa x diferencial de x, donde alfa es mayor que 0, es decir, es un número real positivo. Estas, como mencionaba, son la parte real e imaginaria de la integral impropia al ser desarrolladas por la fórmula de Euler. En esta cabe destacar el siguiente teorema, el teorema del comportamiento de la integral cuando r tiende a infinito. Esta también, igual que la anterior, plantea una función f de z igual a p de z sobre q de z, una función racional, donde el grado de p de z es de grado n también, pero el grado de q de z aquí es de grado m mayor o igual que n más 1. Es decir, que en este caso el denominador de f es una potencia de por lo menos 1 más que su numerador.
También definimos el mismo contorno C sub R, contorno semicircular, como lo definimos en el teorema que vimos anterior a este, y aquí la salvedad que mencionaba ahorita, en la que alfa tiene que ser un número real positivo. Entonces, este teorema lo que nos dice es que la integral, cuando se cumple esto, la integral sobre el contorno C sub R de la función f de z por e a la i alfa z diferencial de z tiende a 0 cuando su radio tiende a infinito. Ahora, ¿qué sucede si f de z igual a p de z sobre q de z tiene polos sobre el eje real? Un contorno dentado. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un contorno dentado con un diente, ya que esta función tiene un polo simple, el cual se encuentra en el eje real. Aquí también podemos ver, por ejemplo, que en este caso hay también una singularidad que está dentro del contorno, sobre el eje Y. Esta no tiene ningún inconveniente. Cuando está sobre el eje real, entonces ahí es que viene a introducirse el contorno dentado. Dependiendo la cantidad de singularidades que contenga sobre el eje real, X, entonces esta va a ser la cantidad de dientes que va a tener el contorno. Entonces aquí se forma sobre ese polo simple, en este caso de este ejemplo, una pequeña circunferencia de radio R minúscula. Aquí entonces viene un teorema muy importante, que es el teorema del comportamiento del integral cuando ese radio pequeño tiende a 0, el cual nos dice que si suponiendo tenemos una función f que tiene un polo simple z igual a c en el eje real, si el contorno C sub R, R minúscula, es el contorno definido por z igual a c más r e a la i z, con z de 0 aquí incluyendo ambos extremos, sabemos que esto es porque está centrado en c, entonces el límite cuando esa R minúscula tiende a 0 de la integral sobre el contorno C sub R de la función f de z diferencial de z va a ser igual a pi por i por el residuo de f de z en ese polo simple que esté sobre el eje real. Bien, conociendo ya esta parte, cuando nos enfrentamos a una integral sobre contorno de este tipo, tomando en cuenta que ya está convertida de variable real x a variable compleja z. Entonces si tenemos en el integrando e a la i z sobre z por z al cuadrado menos 2z más 2, sabemos que las singularidades de una función racional están en los ceros del denominador. Entonces a continuación pasemos a Wolfram alfa para ver dónde están los ceros de este denominador para saber cuáles son las singularidades y poder analizar algunos aspectos. Si tomamos en cuenta que z al cuadrado menos 2z más 2 igual a 0, aquí entonces obtenemos que z va a ser igual a 0, a 1 menos i y a 1 más i. Continuando, ya que conocemos las singularidades del integrando, que son 0, 1 menos i y 1 más i, entonces también sabemos que estas singularidades son aisladas, recordando que una singularidad se considera aislada de una función si existe alguna vecindad excluida o disco perforado de este en la que la función es analítica. Yo lo relaciono con una isla porque alrededor de esta no hay otra singularidad. Por más cerquitita que estén, no se pueden estar totalmente juntas, tienen que estar excluidas de alguna forma u otra. Entonces en este caso el tipo de contorno es un contorno dentado porque una de sus singularidades es 0 y 0 está en el eje real, como les explicaba anteriormente. De sus otras singularidades, 1 más i queda dentro del contorno con el que trabaja este tipo de integrales,
y 1 menos i no se tomaría en cuenta en este contorno. Ya si pasamos a este otro caso, ¿qué sucedería? Aquí vemos un tipo de integral de 0 a infinito de f de x diferencial de x, donde el integrando es algebraico. Si nos fijamos en este caso particular, por ejemplo, en la cual ya tenemos esta integral sobre contorno en variable z, anteriormente estaba en variable real, pero ya que la tenemos en variable compleja z, tenemos 1 sobre raíz de z, raíz cuadrada de z, por z más 1 por z más 4, diferencial de z. Este integrando que vemos aquí, quiero que nos centremos en la singularidad que se forma cuando la raíz cuadrada de z es igual a 0. Aquí el 0 sería una singularidad, pero no sería una singularidad aislada. Z igual a 0 sería un punto de rama. Como vemos en este pequeño video, cuando nos acercamos al 0 con una pequeña circunferencia, alguna otra singularidad va a incluir. Eso es tomando en cuenta si el argumento principal es de menos pi a pi. En este caso, aquí tendríamos problema en el 0 y el todo eje x negativo. Por lo tanto, aquí el 0 sería un punto de rama. Cuando nos enfrentamos a esto, ¿qué tipo de contorno debemos usar? Porque, como nos hemos dado cuenta, como esta función z a la 1 medio o la raíz cuadrada de z es una función multivaluada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues precisamente vamos a forzarla a que sea univaluada. Vamos a restringirla. Y para esto vamos a integrar a lo largo de un corte de rama. Para eso entonces vamos a escoger sobre qué rama vamos a elegir integrar. Por ejemplo, la función multivaluada z elevada a la 1 medio, algunos ejemplos de rama son la raíz cuadrada de r, siendo r el módulo del número, por e a la i teta sobre 2, yendo teta de 0 a 2pi. Otra rama podría ser negativo raíz de r, también aquí sabemos r siempre va a ser aquí el módulo, por e a la i teta entre 2, yendo teta desde menos pi a pi. Otro ejemplo podría ser la raíz cuadrada de r, de e a la i teta entre 2, yendo teta desde negativo 3 pi cuarto a 6 pi cuarto. Para entender mejor entonces, ya que tenemos esto, ¿cómo podemos construir nuestro contorno para resolver este tipo de integral? Vamos a ir a GeoGebra. Si tomamos en consideración entonces, por ejemplo, el corte de rama de la raíz cuadrada de r por e a la i teta entre 2, yendo teta de 0 a 2pi, en este caso nuestras singularidades van a estar en 0, que es el punto de rama, y en el eje real positivo. Aquí es que va a tener las singularidades esta función definida de esta manera, que fue la primera rama que vimos de los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces, en este caso, podemos darnos cuenta de que esta es una singularidad no aislada, puesto que si, por ejemplo, hacemos una pequeñita circunferencia, que es tan pequeña, que ahí está hecha, y si se pueden ver, las divisiones aquí de los números están pequeñitas, de 0.001. Si nos acercamos, aquí tenemos la circunferencia, la podemos ver mejor. Aquí nos podemos dar cuenta que por pequeñita que sea esa circunferencia, dentro de esta cae otro punto singular.
dentro de esta. Por ende, es una singularidad no aislada. Para eso, entonces, el contorno que vamos a construir es que vamos a rodear esta parte. Vamos a hacerlo a través de diferentes segmentos y circunferencias. Por ejemplo, este segmento que tenemos aquí construido luego entonces trazamos una circunferencia que va a tener un radio R mayúscula. Luego entonces vamos a delimitar de nuevo aquí para no pasar directamente encima del eje X otro segmento, y para unirlo y que se convierta en un contorno cerrado simple vamos a hacer otra pequeñita circunferencia de un radio pequeñito R. Entonces en estos casos vamos a tener un contorno dentado de este tipo, en el cual este segmento de aquí arriba coincidiría con el eje X, la parte de arriba, y esta parte de abajo, este segmento coincidiría con la parte de 2pi del eje X. Luego de haber repasado algunos conocimientos previos de este tema, vamos a pasar a lo que son los ejercicios. Ejercicio 1 nos piden evaluar la integral impropia que va desde 0 a infinito de x elevado a la alfa menos 1 sobre x más 1 diferencial de x. Cabe destacar que alfa va desde 0 a 1. Aquí vamos a analizar cuál es el comportamiento de este integrando cuando alfa está en este intervalo de 0 a 1. Vamos a probar con dos números que estén en este intervalo. Van a ser 1/2 y 1/3. 1/2 menos 1 es negativo 1/2 y 1/3 menos 1 es negativo 2/3. Y si nos damos cuenta, al sustituir alfa por 1/2, por ejemplo, nos va a quedar x elevado a la negativo 1/2 en el numerador. Y como queda negativo el exponente, este va a pasar al denominador como x elevado a la 1/2. Y vimos un ejemplo parecido a este cuando estábamos viendo ahorita los diferentes tipos de contornos y singularidades. En este sentido, ya conociendo y analizando esta parte, vamos entonces a plantear nuestra integral reemplazando las x por la variable compleja z, teniendo entonces la integral sobre el contorno C, que fue el que definimos antes de empezar los ejercicios, el que vimos en GeoGebra, y es el que vamos a estar utilizando en los 3 ejercicios que desarrollaremos en este video. Esta de f a la alfa menos 1 sobre z más 1 diferencial de z. Aquí entonces, por lo que analizamos en los casos particulares, podemos darnos cuenta de que el integrando tiene una singularidad no aislada en z igual a 0, puesto que como vimos, esta va a quedar en el denominador y será no aislada. Y también por z más 1 nos damos cuenta que esta también tiene un polo simple en z igual a negativo 1, que se puede expresar en su forma polar como e a la pi i. Aquí entonces vamos a plantear la integral usando el teorema del residuo de Cauchy. Es decir, que esta va a ser igual a 2pi por i por el residuo de la función en el polo que tiene en negativo 1. Recuerden que en la expresión que vimos ahorita del teorema teníamos la sumatoria, pero aquí como solamente tenemos un solo polo, entonces solamente se va a multiplicar por este solo residuo. Sabiendo vamos a calcular este residuo utilizando el método alternativo para calcular el residuo en un polo simple que vimos ahorita. En nuestro caso, g
de z va a ser igual a z a la alfa menos 1 y h de z va a ser igual a z más 1. Por ende, la derivada de h de z va a ser igual a 1 y cuando evaluemos en g por z sub 0, que en este caso es negativo 1 o e a la pi, vamos a tener e a la pi elevado a la alfa menos 1. Conociendo ya este residuo, vamos a sustituirlo en el planteamiento que lo teníamos y poner la integral sobre el contorno va a ser igual a 2pi por i por e a la alfa menos 1 por pi por i. Entonces, como podemos darnos cuenta observando el contorno que ya construimos, como vemos, este se compone de las curvas suaves que vemos aquí, que son C sub R, que es la circunferencia de radio R mayúscula. También tenemos el segmento ED, que como nos podemos dar cuenta, esa tiene orientación negativa. Por esto aquí, por propiedades integrales de contorno, se denota como el opuesto, negativo ED. Seguimos entonces con esta pequeña circunferencia que es C sub R minúscula, que es de un radio menor. También vemos aquí que tiene una orientación negativa, por esto aquí ponemos negativo C sub R. Y aquí concluimos entonces el recorrido del contorno con el segmento AB. Aquí entonces podemos darnos cuenta de que en la primera integral z, como es una circunferencia, se puede expresar como r mayúscula, que es el radio, por e a la i teta. Y el diferencial de z en este caso va a ser igual a i por r e a la i teta, diferencial de teta. En el segundo caso tenemos que z se puede plantear como x a la e por e a la 0 más 2pi por i. Esto es recordando que esta parte, este segmento está aquí. Es decir, básicamente coincide con el eje X. Por esto va a estar variando como quiera y se puede plantear con la X aquí. Además hay que tomar en cuenta que es a la 0 más 2pi por i, porque el argumento de z aumenta 2pi al recorrer la circunferencia de R mayúscula. Continuamos entonces en esta tercera integral sobre el contorno C sub R minúscula, teniendo en cuenta que tiene orientación negativa, como ya vimos. Esta z va a ser igual al R minúscula por E a la I teta, y el diferencial de z va a ser igual a I por R por E a la I teta, diferencial de teta. Y en la última, en el segmento AB, podemos plantear a z como x por E a la 0i, y el diferencial de z sería igual al diferencial de x, viéndolo de manera similar como con el segmento ED. Ahora procedemos a sustituir todo esto que planteamos aquí en la expresión que tenemos aquí arriba. Es decir, que vamos a tener la integral de 0 a 2pi de R mayúscula por E a la I teta elevado a la alfa menos 1 sobre R por E a la I teta más 1 por I R por E a la I teta, diferencial de teta, más la integral desde R mayúscula a R de x por E a la 2pi elevado a la alfa menos 1 sobre x por E a la 2pi más 1, diferencial de x, y así sucesivamente. Entonces, también por propiedades de integrales de contorno, estas dos integrales que estoy señalando la podemos reescribir de la siguiente manera, por lo que tendremos aquí esta integral menos la integral
desde R minúscula a R mayúscula de X por E a la 2pi elevado a la alfa menos 1 sobre X por E a la 2pi más 1 diferencial de X, menos la integral desde 0 a 2pi de R minúscula por E a la I teta elevado a la alfa menos 1 sobre R por E a la I teta más 1 por I R E a la I teta de teta, diferencial de teta, perdón. Y en este caso se queda igual las demás expresiones. Si aplicamos límite en ambos lados, cuando R mayúscula tiende a infinito, se hace muy grande, y cuando R minúscula tiende a 0, es decir, se hace bien pequeñito, de la expresión que teníamos anteriormente, y también tomamos en cuenta que E a la 0i va a ser igual a 1, y E a la 2pi por el Euler podemos escribirlo como coseno de 2pi más I seno de 2pi. El coseno de 2pi es 1 y el seno de 2pi es 0. Por ende, esto también va a ser igual a 1. Tomando esto en cuenta, entonces vamos a tener que la primera integral, que es la que va de 0 a 2pi, de R mayúscula por E a la I teta elevado a la alfa menos 1 sobre R por E a la I teta más 1 por I por R por E a la I teta, diferencial de teta, va a tender a 0 con estos límites, y asimismo la integral que va de 0 a 2pi de R minúscula E a la I teta elevado a la alfa menos 1 sobre R por E a la I teta más 1 por I por R por E a la I teta, diferencial de teta, va a tender a 0 cuando aplicamos este límite. Esto es por el comportamiento de estas integrales en el contorno que estamos trabajando cuando R mayúscula tiende a infinito y cuando R minúscula tiende a 0, así como vimos ahorita con otros teoremas, dependiendo del comportamiento que tenía la integral y cuando R mayúscula tendía a infinito. De una manera similar es que se ve en este caso. Luego vamos a tener la primera integral que nos queda, X por E a la 2pi elevado a la alfa menos 1. Entonces, por propiedad distributiva de la potencia sobre la multiplicación, podemos escribir de la forma que vemos a continuación, como X elevado a la alfa menos 1, que es lo que tenemos dentro del integrando, y tenemos entonces E a la 2pi elevado a la alfa menos 1, que esta puede salir de la integral porque se comporta como constante. Lo demás sigue quedando igual. Aquí podemos ver que hay un factor común, que es la integral que va de 0 a infinito de X elevado a la alfa menos 1 sobre X más 1 diferencial de X. Por eso nos va a quedar este factor por negativo E a la 2pi elevado a la alfa menos 1 más 1, igual a 2pi por E elevado a la alfa menos 1 por pi. Entonces vamos a dividir de ambos lados de esta igualdad entre negativo E a la 2pi elevado a la alfa menos 1 más 1. Y ahora vamos a resolver esta parte, ya que vemos que en el lado izquierdo tenemos la integral que estamos o que nos piden evaluar en el inicio del ejercicio, y es lo que queremos saber en sí cuál es su valor. En secuencia, resolviendo el lado derecho de esta, vamos a tener, podemos empezar aplicando distributiva de la multiplicación sobre la resta de los numeradores que tenemos tanto en el numerador en consecuencia vamos a resolver el lado derecho de esta igualdad, en la cual podemos observar que podemos aplicar distributiva de la multiplicación sobre la resta en los exponentes tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a tener 2pi por I por E
elevado a la alfa pi i menos pi i, y esto es entre negativo e a la 2 pi por i por alfa menos 2 pi i más 1. Luego entonces podemos, por leyes de los exponentes, podemos distribuir el e a la alfa pi i menos pi i como e a la alfa pi i por e a la negativo pi i. Asimismo, podemos hacerlo en el denominador. Luego entonces, sabemos que e a la negativo pi i es igual a negativo 1 y e a la negativo 2 pi i es igual a 1. Por lo tanto, multiplicando por esto, vamos a tener 2 pi i e a la alfa pi i en el numerador, y en el denominador, también tomando en cuenta que e a la 2 pi i por alfa podemos escribirlo como e pi i por alfa por e pi i por alfa, y el 1 que está sumando lo podemos escribir de manera conveniente como e a la pi i alfa sobre e a la pi i alfa. Ya que sabemos que al dividir un número entre el mismo es 1. Por conveniencia estamos haciendo esto. También vemos que en el denominador cambiaron los signos porque se está utilizando, operando el negativo 1 que quedó en la parte anterior al convertir e a la negativo pi i. Luego entonces en el denominador sacamos factor común e a la pi i alfa y nos va a quedar entonces este multiplicado por e a la pi i alfa menos 1 sobre e a la pi i alfa. Arriba entonces podemos simplificar el e a la alfa pi i por el que está abajo y nos va a quedar 2i sobre e a la pi alfa i menos e a la negativo pi alfa i, y esto multiplicado por pi. Si podemos observar esta definición que tenemos aquí, 2pi sobre e a la pi alfa i menos e a la negativo pi alfa i, es la definición de 1 entre seno de pi alfa. Por lo tanto, al sustituir esta vamos a tener pi sobre seno de alfa por pi. Pasando así al segundo ejercicio, en el cual nos piden evaluar esta integral que va desde 0 infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de x por x más 1 diferencial de x. Aquí, cuando sustituimos el integrando por la variable z, vamos a tener que este es igual a 1 sobre z a la 1 medio por z más 1. Y aquí podemos darnos cuenta lo que hemos analizado. En z a la 1 medio vamos a tener a z sub 0 como un punto singular, que es un punto de ramificación, y también tendremos un polo simple en z igual a negativo 1. Si nosotros nos damos cuenta, en este caso podemos utilizar el mismo contorno, como les mencionaba, que utilizamos en el ejercicio 1. Y si nos damos aún más cuenta de lo que analizamos al principio, en el ejercicio anterior, podemos fijarnos que este es un caso particular de este anterior visto. Entonces, si tenemos esta expresión que fue la que acabamos de demostrar en el ejercicio 1, nos damos cuenta de que alfa en este caso es igual a 1 medio. Por ende, vamos a sustituir en esta expresión que tenemos aquí a alfa por 1 medio. Así vamos a obtener la integral de 0 a infinito de x a la 1 medio menos 1 sobre x más 1 diferencial de x. Y este va a ser igual a pi sobre el seno de 1 medio de pi. Resolviendo esta vamos a tener que 1 medio menos 1 es negativo 1 medio. Y aquí vamos a tener en el denominador el seno de pi medio. Asimismo, continuamos. Podemos entonces poner a x aquí debajo en el denominador con el exponente positivo. Y vamos a tener x a la 1 medio por x más 1 en el denominador. Y el seno de 1 medio, de pi medio, perdón, es 1.
Así entonces podemos concluir de que la integral que nos están pidiendo resolver en el ejercicio 2 va a ser igual a pi, pero vamos a resolverla de la misma manera que hicimos el ejercicio 1. Aquí vamos a tener el mismo contorno que hemos estado analizando y ya sabemos que f de z en este caso es 1 sobre z a la 1/2 por z más 1, en la cual ya sabemos y analizamos que tiene un punto de Raman z igual a 0 y tiene un polo simple en -1. Vamos a resolver este residuo que tenemos aquí, el residuo de la función en el polo, que sería -1, a través del teorema del residuo en un polo simple. Entonces vamos a tener que este va a ser igual al límite cuando z tiende a -1 de z más 1 por 1 entre z a la 1/2 por z más 1. De esta manera, como z igual a -1 es igual a z igual a e a la pi, vamos a tener entonces el límite cuando z tiende a e a la pi de 1 sobre z a la 1/2, puesto que aquí z más 1 se puede simplificar con el z más 1 que está en el denominador. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre e a la pi a la 1/2, que es lo mismo que decir que 1 sobre e a la pi medio. Y también se puede escribir como e a la pi medio de i. Al buscar este valor podría ser por la fórmula de Euler, este dará -i, y vamos a comprobarlo ahora con Wolfram alfa desde el resultado 1 sobre e a la pi elevado a la 1/2. Comprobando esta última parte vista en Wolfram alfa, vamos a tener 1 sobre e a la pi elevado a la 1/2. Y aquí entonces podremos darnos cuenta de que el software nos dice que esto nos da -i. Volviendo al ejercicio, puesto que ya tenemos el residuo de la función en -1, que es su polo simple, entonces podemos sustituir esta información utilizando la expresión del teorema del residuo de Cauchy. Por lo tanto, la integral sobre contorno que tenemos va a ser igual a 2i por i por -i. En este caso podemos ver que i por i es -1 por el negativo que tiene la i va a ser +1, y este por 2pi va a ser igual a 2pi. Es decir, que estaremos planteando la integral sobre el contorno c sub r mayúscula, que es la circunferencia del radio mayor. Luego vamos a tener la integral sobre el contorno ED, que es el segmento que va en orientación negativa. También tenemos luego la integral sobre el contorno c sub r minúscula, que es la circunferencia centrada también en el origen, pero de un radio más pequeño y tiene orientación negativa, que es a favor de las manecillas del reloj. Y culminamos con la integral sobre la curva, que es el segmento AB. También definimos a z en la primera como r por e a la i teta, y el diferencial de z sería qi por r por e a la i teta diferencial de teta. En la segunda, z, por la misma razón que en el ejercicio anterior, z sería igual a x por e a la 2pi, y el diferencial de z es igual al diferencial de x, y así continuamos con las demás planteándolas. Aquí entonces sustituimos igual en la expresión, simplemente sustituir donde está z por lo que lo definimos y el diferencial de z por lo que lo definimos en cada una también. Y aquí también
por propiedades de integrales de contorno, entonces vamos a tener que esta segunda integral aquí, que iba desde R mayúscula a R minúscula, entonces en este caso va a ser menos la integral desde R minúscula a R mayúscula, y lo mismo pasa en esta integral que iba desde 2pi a 0. Y por propiedades de las integrales, como esta va en un sentido a favor de las manecillas del reloj o con una orientación negativa, mejor dicho, podemos expresarla como la opuesta de esta e iría desde 0 a 2pi del integrando igual. Todo lo demás se sigue quedando igual. Y aquí de nuevo aplicando el límite cuando R se hace bien grande, cuando tiende a infinito, y la R mayúscula, y cuando la R minúscula se hace bien pequeñito, que tiende a 0, en ambos lados de la expresión, el lado derecho igual, como no depende de ninguna de las dos R, el límite de una constante es la misma constante, se queda igual, 2pi, y en este caso, en el lado izquierdo, vamos a tener que esta integral que va desde 0 a 2pi de i por r e a la i teta sobre r por e a la i teta a la 1 medio por r e a la i teta más 1 diferenciales de teta va a ser igual a 0, y lo mismo pasa aquí con esta integral que va desde 0 a 2pi de i r a la i teta sobre r minúscula por e a la i teta a la 1 medio por r e i teta más 1 diferenciales de teta. En estos ambos casos, por el comportamiento de estas integrales en el contorno que estamos trabajando, cuando r tiende a infinito y r minúscula tiende a 0, estas van a ser 0. Las demás simplemente se evalúan en estos límites y nos van a quedar 0 menos la integral de 0 a infinito de 1 sobre x por e a la 2pi i elevado a la 1 medio por x más 1 diferencial de x menos 0 más la integral de 0 a infinito de 1 sobre x a la 1 medio por x más 1 diferencial de x igual a 2pi. En este caso, entonces, vamos a tener que, aplicando aquí distributiva de la potencia sobre la multiplicación, tendremos x a la 1 medio y tendremos e a la 2pi i a la 1 medio, que como está en el denominador, puede pasar el exponente negativo al numerador y se puede sacar de la integral porque se comporta como una constante. Entonces, de esta manera, e a la 2pi i elevado a la negativo 1 medio es igual a e a la negativo pi i, y e a la negativo pi es igual a negativo 1. De esta forma, entonces aquí nos va a quedar 1 positivo, y vemos que aquí tenemos el mismo, las dos integrales que son iguales, entonces 1 más 1 vendría siendo 2, la integral de 0 a infinito de 1 sobre x a la 1 medio por x más 1 diferencial de x igual a 2pi. Si dividimos la expresión de ambos lados entre 2, entonces vamos a tener que la integral que nos podían evaluar, que es la que va de 0 a infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de x por x más 1 diferencial de x, va a ser igual a pi. Pasamos así entonces a nuestro último ejercicio, que es evaluar la integral impropia que va desde 0 a infinito de 1 sobre raíz de x por x al cuadrado más 1 diferencial de x. En este caso, utilizando el mismo contorno, nos damos cuenta de que este integrando también tiene una singularidad no aislada en z igual a 0 y tiene dos polos simples en el interior de C, que son z igual a i y z igual a negativo i. Esto es porque podemos reescribir en variable compleja z al cuadrado más 1 como z más i por z menos i. Busquemos entonces los residuos de estos dos polos simples de nuestro integrando cuando z vale i y cuando vale negativo i. En z igual a i, que se puede representar como en su forma polar como e
elevado a la pi medio de i. En este caso, el residuo va a ser igual al límite cuando z tiende a este de z menos i por 1 sobre la raíz cuadrada de z por z más i por z menos i. En este caso podemos simplificar lo que es z menos i, ya que está en el numerador y en el denominador. Y así vamos a tener el límite cuando z tiende a i o a e a la pi medio de i de 1 sobre la raíz cuadrada de z por z más i. Así nos va a quedar entonces 1 sobre e a la pi medio de i elevado a la 1 medio por 1 por i más i. I más i, como sabemos, es 2i, y e a la pi medio de i elevado a la pi medio es igual a e a la pi cuarto de i. Y esto se puede desarrollar y nos va a dar la raíz cuadrada de 2 sobre 2 más la raíz cuadrada de 2 sobre 2i. Aquí, aplicando distributiva de la multiplicación sobre la suma, vamos a tener 1 sobre la raíz del negativo 2, el negativo raíz de 2, perdón, más raíz de 2i. Y esto va a ser igual a negativo raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4i. De esta manera también entonces proseguimos cuando z es igual a negativo i. Esta también se puede expresar en su forma polar como e a la 3 pi medio de i, recordando que desde el inicio dijimos que estamos trabajando con la rama donde θ va desde 0 a 2pi. Por ende, también se puede representar de esta forma. Entonces, el residuo de la función en este punto va a ser igual al límite cuando z tiende a negativo i de z más i sobre la raíz cuadrada de z por z más i por z menos i. De esta manera, como podemos ver, se puede simplificar el z más i, ya que está tanto en el numerador como en el denominador. Y al aplicar el límite nos va a quedar 1 sobre e a la 3 pi medio de i elevado a la 1 medio por negativo i menos i. Negativo i menos i es negativo 2i. Y al desarrollar esta parte aquí se diría e a la 3 pi cuarto de i al multiplicar aquí los exponentes. Entonces, de esta forma, cuando lo desarrollamos, esto nos va a dar negativo raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2i. Al aplicar distributiva de la multiplicación sobre la suma, vamos a tener 1 sobre raíz de 2 más raíz de 2i, que es lo mismo que decir raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4i. Utilizando el teorema del residuo de Cauchy, podemos expresar nuestra integral sobre contorno como 2pi por i por la sumatoria de los residuos. Como vimos, los residuos fueron negativo raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4i, y el otro fue raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4i. Aquí podemos ver que se puede simplificar el negativo raíz de 2 sobre 4 con el positivo raíz de 2 sobre 4. Nos quedaría así: raíz de 2 sobre 4i menos raíz de 2 sobre 4i sería menos 2 raíz de 2 sobre 4, y por ende sería negativo raíz de 2 sobre 2i. Multiplicado por 2pi, esto nos va a dar negativo pi raíz de 2, porque aquí se puede simplificar este 2 con este 2, por i al cuadrado. I al cuadrado, como sabemos, es negativo 1, y negativo 1 por este negativo de aquí, nos quedaría pi por raíz de 2. Así, igual que en las demás, vamos a desarrollar nuestra integral sobre el contorno general en base a la suma de cada uno de las pequeñas curvas suaves que lo componen.
y eso va a estar igualado a pi por raíz de 2. De esta misma manera vamos a definir en cada una de estas a z y a su diferencial de z. Vamos a sustituir en esta expresión, entonces, como planteamos estas definiciones de z y diferencial de z, y por integrar este contorno también podemos reescribir esta integral que va desde r mayúscula a r minúscula como el opuesto de la que va de r minúscula a r mayúscula. Lo mismo pasa con esta de aquí que va desde 2pi a 0. La podemos escribir como la opuesta que va desde 0 a 2pi, ya que estas tienen orientación negativa. Aplicando ahora el límite cuando r mayúscula tiende al infinito y cuando r minúscula tiende a 0, entonces en ambos lados sabemos que el lado derecho se queda igual, ya que esto se comporta como una constante, entonces no le afecta este límite. Y es cuando se aplica este límite en esta primera integral y en esta, que sería la tercera. Entonces, por el comportamiento de estas integrales, en el contorno que estamos trabajando, cuando r minúscula tiende a 0 y r mayúscula tiende a infinito, estas tienden a 0 en estos casos, entonces nos quedaría 0 menos la integral que va desde 0 a infinito, desde 1 sobre x por e a la 2pi elevado a la 1 medio por x al cuadrado más 1 diferencial de x, menos 0 más la integral desde 0 a infinito de 1 sobre x a la 1 medio por x al cuadrado más 1 diferencial de x, y se quedaría igual a pi por la raíz cuadrada de 2. En este caso podemos aplicar distributiva de la potencia sobre la multiplicación, por ende nos quedaría x elevado a la 1 medio y e a las 2pi elevado a la 1 medio, como está en el denominador, puede pasar al numerador con el exponente negativo. Es decir, que vamos a tener menos e a las 2pi elevado a la negativa 1 medio. Esta quedaría totalmente igual. Así entonces, como e a la 2pi elevado a la negativa 1 medio nos da negativo 1 y negativo 1 por este negativo aquí sería positivo 1. Esta integral más esta nos daría 2 veces la integral de 0 a infinito de 1 sobre x a la 1 medio por x al cuadrado más 1 diferencial de x igual a pi por la raíz cuadrada de 2. Y dividiendo esta expresión de ambos lados entre 2, nos quedaría que la integral que nos pedían evaluar al inicio es la que va de 0 a infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de x por x al cuadrado más 1 diferencial de x, va a ser igual a pi por la raíz de 2 entre 2. Resumiendo las ideas más importantes trabajadas en este video, podemos concluir que se recomiendan los siguientes pasos para integrar a lo largo de un corte de rama. Primero, convertir de f de x a f de z, tomando en cuenta que f de x en este tipo de integral es algebraico. Entonces, convertirla a variable compleja z. Luego escogemos una ramificación, que esta puede ser como se desee o a conveniencia. Luego se identifican los polos del integrando f de z, a los cuales luego se le busca el o los residuos, dependiendo si son uno o varios. Luego se define la integral en base al contorno, es decir, se desarrolla. Y finalmente se utilizan los teoremas del comportamiento de una integral en este contorno que se está trabajando cuando r mayúscula tiende a infinito y r minúscula tiende a 0. Así luego resolvemos para poder obtener el valor de la integral que se nos está pidiendo evaluar. Quiero terminar con esta frase que nos dice: el diccionario es el único lugar donde la palabra éxito precede al trabajo. Y es que cada esfuerzo tiene su recompensa. Muchas veces estamos esperando una recompensa, pero no queremos hacer la primera parte, que es esforzarnos. Y aunque a veces no obtenemos los resultados que directamente esperábamos, si trabajamos esforzada y perseverantemente, vamos a poder lograr todo lo que nos propongamos. Los recursos utilizados para este video fueron GeoGebra, Wolfram Alpha, PowerPoint, Word, Zoom,
y los libros que se detallan en la bibliografía a continuación. Hasta luego.